Hola chicos, buenos días. Espero que estén bien. Mi nombre es Elvis Acosta. Soy el profesor en la asignatura de Historia. Vamos a estar trabajando durante este periodo de 2 semanas, lo que corresponde a la continuación de los temas que han estado viendo con el profesor anterior, esperando que los videos que he pregrabado y los voy a ir subiendo durante las horas de clase ustedes los vayan revisando y cualquier duda o inquietud me la vayan escribiendo para yo poder contestar todas sus preguntas y cualquier actividad que yo les envíe a hacer tiene que ustedes revisar en el cuaderno de tareas que está en el sistema del Idokai. No se olvide que estos van a ser videos pregrabados y van a ser presentados con diapositivas. La diapositiva va a estar presentada y yo más básicamente voy a tratar de ir explicando cada una de las diapositivas y usted lo que tiene que hacer es revisarlas, irlas leyendo. Si usted desea pausar el video para ir grabando lo que necesite, entonces no hay ningún inconveniente. Adicional a eso, tome en cuenta que van a haber momentos en los que usted me pregunte varias cosas y que tal vez no le pueda responder. Tiene que básicamente eso ir entendiendo, porque estamos manejando esta nueva plataforma y vamos a ir cediendo tanto ustedes como estudiantes y nosotros como profesores. Así que chicos, les deseo suerte y espero que este nuevo sistema que vamos a manejar sea del agrado de todos. Bienvenidos a la clase para tercero de bachillerato. Mi nombre es Elvis Acosta, como ya lo dije en la presentación. Vamos a continuar con el tema que corresponde a la Revolución Cubana. Dentro de lo que nosotros tenemos que saber sobre lo que es Revolución Cubana, tenemos que construir un conocimiento y tenemos que revisar una escena geopolítica en Latinoamérica del siglo XX. A diferencia de la mayoría de países latinoamericanos, Cuba no consigue una independencia de la monarquía española enseguida. Esta monarquía duró hasta 1902. Luego de constantes conflictos armados entre España, Cuba y Estados Unidos, en 1898 ingresa las guerras independentistas con la finalidad de apoderarse del territorio cubano y por esta razón surge el término de revolución en la isla cubana. ¿Ok? Cuba antes de la revolución. Tenemos que en 1959 Cuba fue controlada casi por completo por Estados Unidos. Estados Unidos manejaba todo el 90% de las minas y de las haciendas. Como podemos ver aquí en la diapositiva, el 40% de la industria azucarera, el 80% de los servicios públicos y el 50% de los ferrocarriles y de la industria petrolera. Todo esto era controlado por Estados Unidos, pero ellos tenían básicamente un títere en la isla. Este personaje fue durante la Guerra Fría quien se instaló en la isla como una dictadura capitalista. Fue Fulgencio Batista. Él tuvo básicamente un apoyo del gobierno norteamericano para proceder con su dictadura en la isla cubana. Durante el gobierno de Batista, la situación de Cuba fue empeorando y surgieron varios movimientos revolucionarios, pero uno de los más importantes movimientos fue el M-26-7. Más adelante ya veremos qué significa este movimiento revolucionario y quién fue el que lo creó. A raíz de la Revolución Rusa, la influencia de la URSS, que nosotros conocemos ahora como Rusia, la URSS, tenían un movimiento socialista marxista-leninista, que es una corriente socialista y fue tomada muy en serio aquí en Latinoamérica. La intervención exhaustiva de Estados Unidos en Norteamérica provocó golpes de Estado en varios países como Argentina y esto provocó una exaltación masiva como opinión pública en Latinoamérica y llegó hasta Cuba. Cuba se encontraba bajo un régimen dictatorial, como les había mencionado, bajo el régimen de Fulgencio Batista. Batista
el cual acataba estrictas órdenes de Estados Unidos, podía sufrir algún embargo económico en el caso de que él no cumpliera con las condiciones que los norteamericanos le imponían. Existen tres ámbitos o tres aspectos muy importantes para la revolución. Estas son las tres más importantes causas que provocaron la revolución en Cuba. El primer aspecto que tenemos es que el régimen autoritario y dictatorial de Fulgencio Batista fue el que marcó el inicio o el hito para que se den las revoluciones. Otro fue la conflictividad socioeconómica entre Cuba y Estados Unidos. Uno de los más importantes también fue la dependencia económica del exterior y sobre todo de Estados Unidos. La inversión de Estados Unidos sobre Cuba fue el aspecto determinante y el que explotó en todos los ciudadanos cubanos para que se fomente la revolución. Ahora podemos tomar en cuenta que Cuba en los años 50 se había convertido en un país dependiente de los Estados Unidos, como les había mencionado aquí en la tercera característica. La mayor parte de las finanzas y zonas rurales se encontraban bajo el dominio de compañías extranjeras. Este panorama se veía expresado en altas tasas de desempleo en el país. También existió escasez de alimento, mala calidad de viviendas, una educación no muy adecuada y un sistema de salud muy pobre. Además, la deficiencia de una política agraria a favor de todos los cubanos. En lo que respecta al ámbito social, la sociedad cubana se hallaba completamente separada por condiciones básicamente económicas. Nosotros podemos asumir que estas tres causas son las más importantes para determinar que a partir del régimen autoritario, la conflictividad socioeconómica y la dependencia económica de otro país, es ahí ese momento en que se dan las revoluciones. ¿Quiénes son los actores? ¿Cómo inicia la revolución? Ya, tenemos el origen del M267. Si vamos a la diapositiva y la leemos, encontramos que el 26 de julio de 1953 Fidel Castro, convencido de que solo una revuelta armada que derrocara a Batista podría recuperar la dignidad del pueblo cubano, envió a 125 hombres a atacar el cuartel del ejército cubano ubicado en Moncada. Ahora, miren, como lo dice Fidel Castro, la única forma de llegar a una revolución, la única forma de tener un cambio social, político y económico es mediante la revuelta armada. Este es un concepto importantísimo que usted tiene que tener muy claro. El cambio social en un país se puede dar solamente por medio del pueblo que está dirigido por un líder, pero que obviamente va a ser mediante una revolución armada. No puede ser mediante un decreto de paz o un convenio entre las personas que están en contra del régimen autoritario. Tiene que ser por obligación mediante una revuelta armada. Y esto va a ser en contra de un gobierno autoritario. Por ende, este hecho se considera como el inicio de la revolución. Pero lo cierto es que fue un intento fallido, pues todos los hombres enviados murieron y Fidel fue capturado y condenado a 15 años de prisión. Si nos damos cuenta, dentro de las primeras revoluciones, bajo este escenario de crisis social y económica que vivía Cuba, Fulgencio Batista accede por segunda vez al gobierno, luego de un intento de golpe de Estado en el 52, en 1952. Su gobierno se caracteriza por una fuerte represión a los opositores de su gobierno, a todos los opositores que él tenía, que podían ser líderes comunistas, líderes estudiantiles, entre otras personas. Y obviamente ante esta situación se conforman pequeñas guerrillas, pequeños grupos armados en contra del gobierno para luchar contra Batista. Y así el 26 de julio de 1953 fue que un grupo de guerrilleros bajo el mando de esta persona, Fidel Castro, atacan el cuartel
de Carlos Manuel Céspedes y al cuartel de Moncada con la intención de desestabilizar el gobierno de Fulgencio Batista, pero no logran desestabilizar ese gobierno, solamente fue un intento fallido, y por eso les condenaron y a cientos de ellos lograron meterles presos y capturado Fidel fue condenado a 15 años de prisión. Sin embargo, este ataque es neutralizado, como les había mencionado, es neutralizado por los militares que luego ellos tomaron las armas en sus manos y asesinaron a varios guerrilleros que fueron capturados para eliminarlos y que ya ese pensamiento revolucionario se vaya deteriorando. A Fidel Castro, como ya les mencioné, se le condena durante 15 años en la cárcel, pero en el 55, 2 años después, él logró Batista logró concederle a Fidel Castro una amnistía, que obviamente es un perdón del Estado a esta persona, a Fidel Castro. A pesar de esto, la situación represiva no había cambiado para nada, lo que le obligó a exiliarse primero a Estados Unidos y luego, posteriormente, dirigirse hacia México. Ahora, ¿cómo se desarrolla la revolución? La revolución de Fidel Castro, bueno, aquí chicos pueden ver una imagen en donde estas personas que estuvieron al mando de Fidel Castro se intentaron revolucionar, fueron varios insurgentes, pero capturados, obviamente capturados por el ejército militar de Fulgencio Batista, el cual en varias situaciones a muchos les asesinaron y a Fidel Castro le perdonaron, pero le condenaron a 15 años, ¿no? Este fue un intento de golpe de Estado el 26 de julio de 1953. Miren, leamos la diapositiva. El 26 de julio de 1953, el joven abogado cubano Fidel Castro, junto a 200 hombres, intentó derrocar el gobierno de Batista mediante un asalto al cuartel de Moncada, como ya les había mencionado. Pero la revuelta fracasó y estos líderes fueron encarcelados, como pueden ver aquí en la imagen. ¿Quién está aquí al frente? Si le logran ver, es Fidel Castro. Ya, Castro fue condenado a 15 años de prisión. Sin embargo, en el 55, como les mencioné, fue amnistiado y desterrado. Pero su primera estadía fue en Estados Unidos y luego a México, donde funda el M267. Aquí podemos identificar qué significa el M267, Movimiento 26 de Julio. Reorganizó a los insurgentes y entró en contacto con el revolucionario argentino y médico Ernesto El Che Guevara, que fue su mano derecha, y regresaron a Cuba para proclamar su revolución. Ernesto El Che Guevara, como pueden ver aquí en esta imagen, fue líder opositor del gobierno autoritario, mano derecha de Fidel Castro. Aquí a los dos se les puede ver que se convirtieron en muy grandes amigos porque tenían los dos los mismos pensamientos revolucionarios para acabar con todo ese autoritarismo y regresar a Cuba a un socialismo marcado. Ya vamos a ver por qué. En 1956, en diciembre, Fidel Castro retorna a Cuba de manera clandestina. Ya les indicaré por cómo logró regresar a bordo del yate Granma. Desembarcó en Turquino y se adentró en Sierra Maestra, una parte importante de Cuba, donde recibió el apoyo de gran parte del campesinado y comenzó la guerra de guerrillas. Esto es importante. Aparte de que tenía un pensamiento revolucionario, sabía llegar a las masas por medio de su habla, por medio de la forma de convencer a las personas, al campesinado principalmente, quien le apoyó de total manera, y de esta forma comenzaron la guerra de guerrillas contra el gobierno de Fulgencio Batista. El M267 fue ganando el apoyo popular. Principalmente en los ámbitos estudiantiles recibió el respaldo de varias personas, varios partidos populares socialistas, ¿ya?
Al final del 58, la guerrilla de Sierra Maestra y el Segundo Frente Oriental llegaron a vencer la resistencia del ejército de Batista. Y el 1 de enero del 59, Castro entra triunfante en La Habana, Cuba. Un personaje importante, aparte de estos dos personajes, fue Camilo Cienfuegos. Él nace en La Habana el 6 de febrero del 32 y conocido también como el héroe de Yaguajay y el señor de la vanguardia. Él participa en varias expediciones, tomó parte decisiva en la batalla para tomar una isla que se llama Santa Clara, en la que lideró una columna rebelde. Fue designado en un alto cargo dentro del ejército cubano, que también estuvo como parte de los revolucionarios. Y se puede decir que, o en la diapositiva que estoy poniendo, se comenta que muere en extrañas circunstancias en un accidente aéreo. Pero este personaje, Camilo Cienfuegos, fue parte importante dentro de la Revolución cubana. Después de la Revolución, hablamos de la Revolución hacia el poder. La tarde de la siguiente fuga, porque el Batista se logra fugar. El 1 de enero del 59, Fidel Castro y sus compañeros de ejército rebeldes llegan a La Habana. Aquí lo podemos ver en uno de sus discursos, y durante el primer año de gobierno revolucionario aprobó 1500 leyes nuevas. Entre ellas, en la parte de las aprobaciones de las nuevas leyes fue el aumento de salarios, la reducción de impuestos, nacionalizó algunas empresas extranjeras en el país, y también se dice que mientras él estaba en la palestra dictando una conferencia revolucionaria, una paloma blanca se posó en su hombro, y esto sentaría las bases para decir que él era el hombre de Dios, que lo había enviado Dios. Al fracasar su intento por establecer relaciones diplomáticas o comerciales con Estados Unidos, Castro, ¿qué es lo que hace? Negocia acuerdos armamentistas con la Unión Soviética. Si recuerdan quién era la Unión Soviética, ¿verdad? La URSS, la antigua URSS, la actual Rusia. Entonces, él afronta diferentes tipos de conflictos y problemas con el gobierno norteamericano. Ya, el Estado socialista de un partido único, el Partido Unido de la Revolución Socialista, más tarde llamado Partido Comunista Cubano, cuya secretaría general asumiría el propio Fidel Castro, tomó medidas de depuración que llevó a cabo a que sus rivales políticos principalmente sean los norteamericanos. Miren, el gobierno norteamericano, lo que hace es ver con disgusto que el nuevo régimen embargaba a las empresas que tenían inversión de capital estadounidense dentro de la isla cubana, ¿no es cierto? Porque recuerden que el gobierno de Estados Unidos para ese entonces invertía mucho en la isla, porque existían empresas azucareras que le convenían por el ingreso que tenían y por la explotación de trabajadores para mejorar su economía a los norteamericanos. Entonces, los estadounidenses en el 60 anulan los acuerdos comerciales que mantenían con Cuba. ¿Qué es lo que hace Castro? Él contesta con la primera declaración de La Habana reafirmando la soberanía cubana. El momento en que se finiquitan las relaciones económicas internacionales con Norteamérica, Castro declara esto: la soberanía cubana frente al imperialismo norteamericano. Y en el 61, la administración de John F. Kennedy, respaldó un grupo de exiliados cubanos que se encontraban en Estados Unidos, respaldan a un grupo de exiliados exmilitares a que se dirijan hacia Cuba para intentar acelerar un golpe de Estado en contra de Fidel Castro. Suceso conocido como el desembarco en la bahía de Cochinos, playa de Girón. Aquí, ya.
Aquí se dio esto, en donde los exiliados, exmilitares, ya retirados de Cuba, ellos viajan hasta esta bahía para tener un enfrentamiento con el grupo militar revolucionario de Fidel Castro. Desde ese momento Fidel Castro declara estratégicamente el carácter marxista-leninista en Cuba de la revolución, declarándose abiertamente afiliado de la Unión Soviética, de Rusia, la URSS. Aquí tenemos una imagen de Fidel Castro y Nikita Khrushchev, representante de la Unión Soviética, representante de Cuba. Lo que hace la URSS, Nikita Khrushchev, es comprometerse en colocar misiles de largo y mediano alcance en la isla. Y en ese momento se crea una gravísima situación de conflicto porque eso no le compete o no le convenía, más bien dicho, a los Estados Unidos que sucediera. Porque de una u otra forma, si la URSS tenía misiles en la isla de Cuba, cerca a una de las bases militares que existía en Estados Unidos, que estaba ubicada en Miami, era mucho peligro para los estadounidenses porque podía desatar una una nueva guerra mundial. Entonces, esa fue considerada como la crisis de los misiles. Pero la pregunta aquí es, ¿por qué permitió Fidel Castro que Nikita Khrushchev instale misiles de largo y corto alcance en la isla? Entonces, al no querer saber nada del imperialismo, tomémoslo así, como una rebeldía por parte de Fidel Castro en contra del imperialismo, apoyado por el socialismo y comunismo de Nikita Khrushchev. A él le convenía tener esos misiles cerca de Estados Unidos para poder atacar en cualquier momento a ese país, y a él le convenía tener relaciones socioeconómicas, sociopolíticas con la URSS porque era un país aliado gigante que le podía aportar muchas cosas a la isla. Si hablamos de la crisis de los misiles, tras varios intentos de la CIA de eliminar a Fidel Castro, este envió al Che Guevara a Moscú en 1962, repito, donde Nikita Khrushchev, de una manera despiadada, podríamos decirlo así, le ofrece el despliegue de misiles nucleares en la isla, con el fin de garantizar la seguridad del gobierno revolucionario. Imagínense lo que fue, ¿no? Nikita Khrushchev utiliza muy bien su estrategia y les dice, yo lo que voy a hacer para cuidarles a ustedes del imperialismo norteamericano será instaurar una base de misiles de largo y corto alcance en la isla. Si ustedes me permiten hacer eso, pues yo les ofreceré a ustedes y les garantizaré la seguridad de su gobierno revolucionario. Entonces, por esa razón, el gobierno de Castro acepta, y esto se convirtió en una de las peores crisis de la Guerra Fría. El momento en el que más cerca se estuvo de una guerra nuclear de la que tanto se temía, porque previo a esta guerra que no se dio por esta crisis, existieron guerras eh, armadas, pero una guerra por nuclear, por misiles, hubiese sido o hubiese propuesto para la sociedad actual un deterioro o un genocidio muy grande. Como frase o como en un recuadro tenemos que los misiles no permanecieron en Cuba por mucho tiempo, pues fueron enviados de vuelta a la URSS tras ser descubiertos por los Estados Unidos. El momento en que Estados Unidos interviene y se da cuenta, a la isla lo que la hace es bloquearla. Una vez bloqueada la isla, no pueden ingresar más misiles. Y las intervenciones del gobierno norteamericano de manera geopolítica hacen que los misiles que estaban ubicados ya en la isla
tengan que ser retirados y regresados a la Unión Soviética. Esto lo que hizo fue que Cuba obviamente, tome como un cierto odio más arraigado hacia el imperialismo. Y por ende, Fidel Castro no iba a tener otro pensamiento socialista revolucionario más que el que ya tenía marcado en su vida, en contra del imperialismo. Aquí, chicos, les dejo básicamente con unas frases importantísimas de un personaje importante que fue el Che Guevara. ¿Ya? Una de las frases importantes y que yo acabo de poner en la diapositiva, la pueden ir revisando y analizando. ¿Por qué les pongo estas imágenes con estas frases? Es para que ustedes entiendan que un pensamiento revolucionario a nivel latinoamericano puede cambiar todo lo que tenga que ver con cuestiones sociopolíticas, socioeconómicas. Estas revoluciones o estos pensamientos se dan básicamente para un cambio social total. Miren lo que dice, podrán morir las personas, pero jamás sus ideas. Frase importante de Ernesto Che Guevara. Si esta persona, Ernesto Che Guevara, que obviamente tiene una historia muy grande para la Revolución cubana, murió, sus ideas, sus pensamientos siguen marcados dentro de las personas. ¿Qué culpa tengo yo de tener la sangre roja y el corazón a la izquierda? Es una de las frases más importantes que dijo él, un hombre de izquierda, que tenía sus ideas claras, un revolucionario, que se encontró con otro revolucionario y que desde ahí partieron para irse en contra del imperialismo y de las dictaduras que existieron en su país. Otra de las frases importantes es la gente se arregla el cabello todos los días porque no también se arreglan el corazón. Miren, algo importante no, todos nosotros, todos los días lo hacemos, pero ¿por qué no arreglamos nuestro corazón? Preferimos no morir, él en cambio prefirió morir de pie a vivir arrodillado. Eso es algo que yo creo, chicos, jóvenes, que ustedes deben tener marcado en su corazón y como parte de su vida. No morir arrodillado, no vivir arrodillado y deberíamos preferir morir de pie por nuestra nación. Como en estos momentos vivimos eh, algo conmocionante por el tema de las nuevas enfermedades que existen, tratemos de que todo esto o de que las bases revolucionarias por medio de las letras que nos explica el Che Guevara nos impulsen a tener un cambio ideológico en cuestión de revolución. No olvidemos también que un gobierno revolucionario siempre tendrá la victoria frente a un gobierno autoritario. Para resumirles un poco lo que fue la Revolución de Cuba, tenemos que tomar en cuenta que esta revolución siempre o fue la base o el hito para que se den cuenta los demás países de que no pueden vivir bajo un régimen autoritario. Creo yo, en mi pensamiento, que uno de los errores fue el hecho de haber tenido un vínculo con un país que estaba dividido en ese momento por la Guerra Fría que tenía con Estados Unidos, porque obviamente se marcaron dos etapas muy importantes, dos modos de producción importantísimos, cuáles son el modo de producción capitalista que estaban marcado por los Estados Unidos y el modo de producción socialista que estaban marcado por la URSS, por la Unión Soviética. Al tener una disputa, estos dos pensamientos o estas dos ideologías, obviamente no fue una guerra armada, fue una guerra ideológica, fue por eso tomó el nombre de Guerra Fría, pero esta pequeña isla y
esta persona que estuvo al frente fue quien dio ese llamado para que casi se dé una nueva guerra nuclear, por el hecho de haber permitido que se instauren misiles en su isla, ¿ya? Por esa razón es que yo les digo y les trato de hacer entender, chicos, que las revoluciones son necesarias. Cuando un gobierno es dictatorial, la revolución es necesaria. Hay que tener un líder al frente, sí. Una persona que tenga los pensamientos y las ideas revolucionarias claras, sí. Pero después que se llega al poder, hay que tratar de mantener ese poder de una manera adecuada. Y en este caso, a pesar de que duró muchos años, casi unos 12 años en el gobierno, más también, se pudo identificar que sí, pero algo que nosotros tenemos que tomar en cuenta también es, en Cuba, chicos, en esta isla, ¿se maneja el régimen socialista comunista? Pregúntese usted, hágase esas preguntas. ¿Existe una sociedad socialista comunista? ¿No existen sectores pobres marcados en la isla? Nosotros sabemos que los que tienen todo el poder es el Estado. Sabemos que dentro de Cuba se maneja un nivel de educación para todos, la medicina tienen acceso a todos y por ese motivo es que podría ser un país socialista, pero hay ciertas cosas que no concuerdan, ¿ya? Ahora, tomemos un ejemplo claro. Si usted va a Cuba y tiene algún tipo de accidente, usted accede enseguida a un hospital público. Al final de la atención le exigen su carnet o su cédula de identidad, lo que no pasa en la mayoría de países latinoamericanos, que usted tiene que pasar por diferentes procesos para después ser atendido. En Cuba no. La educación es igual para todos, para todos. Todo lo que se maneja como presupuesto estatal está destinado para la educación, de manera igualitaria. Por esa razón, podría ser un país socialista comunista, pero hay ciertas cosas que no cumplen, ¿ya? La extrema pobreza que hay en algunos sectores. Entonces, para hablar de un socialismo real, debería no existir sectores pobres. Listo, chicos, les agradezco mucho, espero la clase haya sido de su agrado. Cualquier novedad en cuestión de actividades o tareas, revise el cuaderno de actividades del IDUCAI. Muchas gracias.